Este lunes dio inicio en el Consejo General del INE el proceso electoral del Poder Judicial que se llevará a cabo el año próximo, en el que por primera vez en nuestra historia vamos a elegir por voto popular directo a magistrados de circuito, jueces de distrito, el nuevo Consejo de Disciplina del Poder Judicial que se va a crear, a los 9 ministros de la Corte que serán ahora, en fin, un proceso inmenso con retos importantísimos, una tarea titánica que tiene el INE. Y para conversar un poco sobre los retos que implica esta elección que se va a llevar a cabo en junio de 2025, vamos a conversar sobre el asunto y recibimos con mucho gusto en el octágono al consejero Uki Vespadas. Consejero, ¿qué tal? Te hago la primera pregunta. Consejero, si, digamos, no sé si se le puede preguntar a un consejero del INE si toda esta elección tiene algún sentido, porque ahora sí que a ustedes les toca pues aplicar la reforma tal y como se aprobó. Entonces, más bien, pues paso más bien a preguntar, ¿qué retos implica organizar una elección de estas dimensiones en un periodo de 9 meses? Bueno, a ver, el reto fundamental es implementar un nuevo tipo de elección. Acá no vamos a tener partidos políticos, no vamos a tener logotipos en las boletas, que son un gran orientador, un debido orientador en democracia del sentido del voto. Acá los nombres estarán vinculados al poder que propone a cada candidato. Eh, los candidatos no podrán hacer campañas, solo podrán participar en debates, tanto los organizados formalmente por nosotros como otros debates. Y la votación estamos tratando de ver los términos concretos de la votación, pero resulta sin duda, en principio, una votación significativamente más compleja que la votación Claro, de legisladores, que es lo más complejo que tenemos en nuestro claro. sistema electoral. Sí. Debido a que las jurisdicciones judiciales, los distritos, las materias de los diferentes juzgados, circuitos y jueces, pues no se corresponden de ninguna manera a la geografía electoral, de forma tal que, por ejemplo, un distrito electoral, cada uno de los 300 distritos electorales, pues no tiene correspondencia con la jurisdicción de ningún juez de distrito, porque los distritos judiciales son totalmente otros. Entonces, nosotros tenemos que resolver cómo traducir esta discrepancia en una elección practicable, pero en donde además se garanticen pues los derechos fundamentales de quien va a votar, es Claro. decir, que se trate de elecciones democráticas donde cada quien pueda participar en la elección de los jueces que van a tener jurisdicción sobre sí. Ahora, ¿cómo le van a hacer, consejero? Porque no hay ley secundaria. Van a empezar el proceso ustedes, digamos, normalmente ustedes tienen la LEGIPE, ¿no? Que es antes era el COFIPE, ahora es la LEGIPE, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, que ahí está todo muy clarito. En esta elección, pues el INE tendría que estar, ahora sí que siguiendo lo que dice el texto de la Constitución, que no es muy claro en estos 18 artículos que entiendo que se reformaron, no es muy claro, ya se han hablado de varias lagunas, cuestiones que no se han legislado. Ahora sí que, ¿cómo va a ser? Porque además se supone que no, la reforma no está sujeta a interpretación, que tienen que ustedes seguir la literalidad de lo que está ahí. ¿Cómo le van a hacer? Yo no entiendo. Bueno, pues a ver, estamos tratando de resolver esto. No nos pusieron una tarea fácil. A ver, el INE cuenta con una capacidad técnica y operativa que desde luego será suficiente para llevar a cabo esta elección. ¿Sí? Implica nuevas complicaciones, eso es verdad. También nos libra de otras. Por ejemplo, nosotros no somos los que tenemos que hacer el proceso de admisión de candidaturas. Esto le corresponderá a cada poder que nos pasarán a nosotros las candidaturas. Eso, desde la perspectiva operativa, no está mal para nosotros. Ujú. Eh, y bueno, tenemos que ver cómo traducir todos estos elementos en una elección, insisto, una elección practicable. Esto es,
se trata de elegir una gran cantidad de jueces, magistrados y magistradas, de forma tal que tenemos que generar mecanismos de votación que sean entendibles para el electorado, aunque previsiblemente podrían ser más complejos que los de una Claro, elección de legisladores, y cómo utilizar nuestra estructura que territorialmente está preparada para elección de legisladores, para que sea adecuada y funcional para la elección de juzgadores. claro. A ver, se dice rapidito. ¿Cómo lo vamos a implementar? Va a ser complejo, pero sin duda estamos trabajando pues a toda capacidad, y el instituto Sí. tiene una capacidad importante. A ver, esto va a salir bien en términos de la organización electoral, pues entre otras cosas por el tamaño que tiene el instituto. Este tipo de cosas nos explica por qué el instituto tiene el tamaño que tiene, digo entre paréntesis. Bueno, creo que nadie esperaba una reforma como esta cuando se creó el IFE ni el INE. Estamos ante algo inédito, pero consejero, ¿cómo sería, por ejemplo, el proceso en entidades como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, el Estado de México, que tienen muchísimos jueces, muchísimos tribunales colegiados de circuito, muchísimos juzgados de distrito, y que en consecuencia, pues va a haber ahí muchos candidatos? Habría que reconocer, digamos, el elector tendría que reconocer un inmenso número de nombres, habría que garantizarles espacio a todos ellos en los medios, habría que organizar además un enorme número de debates entre los candidatos, candidatos que por cierto no me queda del todo claro qué es lo que van a estar debatiendo en esos debates, pero bueno, eso ya será otra historia. ¿Cómo hacer en estos casos sobre todo, donde hay tantas candidaturas que van a estar en juego? A ver, lo primero que tengo que decir es que no tengo una respuesta completa para esto. Como instituto no tenemos todavía una respuesta completa para esto. Tendremos que resolverlo muy pronto, porque estos procesos van a ir a pasos acelerados. Si bien es cierto que esto no será crítico, sino hasta el registro de las candidaturas, que será en febrero del año que viene, pero todas estas cosas tienen que estar perfectamente bien planteadas. Desde luego, dispondremos de nuestros espacios, de los tiempos de Estado que corresponden al instituto, pero que en el 25 son significativamente menores de lo que fueron este año, en que fundamentalmente se utilizaron para publicidad de los partidos políticos, porque las reglas que se aplican en proceso electoral, y fue en año de proceso electoral, y fuera de año de proceso electoral, son distintas. ¿Cómo hacer un debate entre tantos candidatos? Pues habrá que, eso se vinculará a la forma en que serán electos, porque nos obliga a que quienes debatan en frente de las personas que van a votar por ellos. Habrá cosas que podrán ser muy edificantes, como debates de jueces de distrito que se transmitan en varios estados, pero los jueces de distrito funcionarán en un estado. En Claro. fin, son temas que hay que resolver, que son complejos, que están en la reforma, es decir, los candidatos tendrán que tener acceso a medios. Esto es entendible y es consistente con la prohibición de campañas y de que haya financiamiento público-privado. Es decir, se va a tratar de publicidad institucional estrictamente, Y ahí es más que de donde, publicidad de propaganda. ahí va justo a mi siguiente pregunta, consejero. Al no poderse utilizar dinero privado, recibir donaciones, como ocurre en otro tipo de elecciones, ¿cómo van a evitar? Porque todos sabemos que en las elecciones en este país, todos los candidatos, bueno, no todos los candidatos, pero todos los partidos políticos incurren en, digamos, gastan más de lo permitido, no declaran lo que reciben, sabemos que la cantidad de circulante que aumenta en periodos electorales, esa es una muestra de que hay mucho dinero, digamos, en efectivo circulando. ¿Cómo habría que hacer para que no entre el dinero en las campañas, el dinero privado, en las campañas a integrantes del Poder Judicial? Porque, pues, si a nivel diputados, senadores y en esas campañas no existen todavía los instrumentos adecuados para evitar el financiamiento ilícito,
cómo hacerlo ahora en una elección como esta, donde además ustedes ni siquiera tienen una ley secundaria para seguir en un caso como este, en una elección tan importante como la que vamos a tener, A ver, yo te diría que es esa parte que a mí me preocupaba mucho, no me está preocupando tanto. ¿no? No, yo creo que va a ser más fácil detectar dinero ilícito en esta elección que en una elección de legisladores. Porque en una elección de legisladores, el dinero lícito y el ilícito, y ojo, cuando digo ilícito, no quiero decir dinero de la delincuencia, quiero decir dinero ilícito que es más amplio, es decir, donaciones de ciertos particulares o de empresas que pudieran rebasar los márgenes de la ley, que puede haber sido dinero obtenido legalmente, pero que entra ilícitamente en campañas. Claro. Eh, a ver, eso es muy complicado en una campaña y los gastos no declarados. Acá, ante la imposibilidad de recibir ningún tipo de financiamiento, no habrá más campañas que las que se realicen a través de debates y en consecuencia cualquier gasto de campaña será inmediatamente detectado como una infracción legal. En Ya. ese sentido, ni siquiera tendremos que contabilizar. Ahí es que no se puede hacer gasto. El uso de dinero para campaña en estas condiciones necesariamente generará condiciones ilícitas. Ya. Ahora, no va a haber un mínimo de electores para que la elección sea válida. Podría ser válida con un 3, 4, 5, 10% de participación. A mí me preocupa porque pienso que el riesgo es que al final esta elección la va a decidir la base social de los partidos políticos y la capacidad de movilización que tengan los partidos políticos. Esa es la que al final, pues tú le das a la gente que puedes movilizar una lista de los candidatos por los que van a tener que ir a votar y pues al final eso va a ser la elección de jueces y magistrados. ¿O a poco podría ser muy distinta, consejero? Bueno, a ver, yo tengo que preparar una elección, nosotros tenemos que preparar una elección para que acudan los 100 millones de electores registrados en el padrón, incluyendo esos 2 millones que no recogieron su credencial y no estuvieron en la lista nominal este año. Vamos, tenemos la preocupación, bueno, yo tengo la preocupación de que no siendo una elección promovida por partidos políticos, por dirigentes sociales, pudiera no estimular la participación ciudadana. Pero bueno, eso es una preocupación que tengo en lo personal, que no Que puede yo ser, comparto. no puede marcar la tarea institucional del INE. Eso es Claro. un pleonasmo implícito. Ahora bien, sí me he preguntado, bueno, no hubiera estado bien, en el PRD lo teníamos, un candidato no podía resultar electo si tenía menos del 10% de los votos, por ejemplo. Pero aquí esto no hay una previsión constitucional y en consecuencia no podría haber una restricción legal porque la ley no puede restringir derechos que la Constitución concede. Hijo. Entonces, pues yo creo que esa va a ser una tarea, pues ahora sí, de los postulantes del Poder Judicial, el Ejecutivo y el Legislativo, con el mínimo aparato de difusión del instituto y confiando, porque eso sí lo permite la ley, en que difusores públicos y privados organicen debates. Claro. Porque, porque, y eso está bien, lo que se permite son debates, es decir, implícitamente tampoco se va a poder que pues de repente uno u otro medio se concentre en hacer entrevistas a modo mañana, tarde y noche a ciertos candidatos, ¿no? Estas son cosas que desde luego no forman parte del nuevo orden constitucional judicial que se acaba de acordar. Así es. Consejero, tengo un minutito nada más, pero ¿cuánto van a costar, más o menos? ¿Cuánto podrían costar unas elecciones como estas? Pues no es por ser pesimista, pero no menos y probablemente sí más que la elección federal que acaba de pasar, es decir, 9,000 millones de pesos o más. Híjole, consejero, pues de pronto no sé si esto no estamos viviendo una de nuestras peores pesadillas o una mala broma, pero bueno, pues ustedes tienen un trabajo titánico, pues les deseo mucha suerte, consejero, y gracias por esta conversación. Muchísimas gracias a ti.